En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, Padre mío, antes que nada queremos darte gracias, Señor, por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por todos los alimentos que nos das, Señor, todos los días. Gracias Todopoderoso por tu Espíritu, por darnos, Señor, la oportunidad de vivir y de disfrutar todo lo que has creado para nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas tus bendiciones y por todas las gracias que derramas sobre nosotros cada día de nuestra vida. Queremos pedirte perdón, Señor, por todos nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Queremos pedirte, Señor, que en tu misericordia nos perdones y nos ayudes a superar nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras falencias. Ayúdanos, Señor, a salir adelante, a crecer, Señor, en tu verdad y en tu amor. Que el Espíritu Santo en este momento sea quien tome control total de esta jornada o de esta reflexión. Que sea Él el que hable a través de nosotros. Que no mire nuestros pecados, sino la fe con que venimos a estudiar su palabra y su mensaje. Queremos, Señor, que esta palabra de vida sea fructífera y le sirva y sea fructífera para toda persona que la escuche. Ponemos en tus manos, Señor, al Papa Francisco y a todos los sacerdotes del mundo. Te pedimos por los obispos, por los diáconos, religiosos y religiosas que han dedicado, Señor, su vida y su vocación a tu servicio y a tu reino. Te pedimos también por el presidente de la República, por todos los gobernadores, por todos los alcaldes, senadores, congresistas, por todos los jueces de la República, Señor, por todos los policías, fiscales, que hacen parte de este país, Señor. Te pedimos también por cada uno de nosotros, por los enfermos que se encuentran en los hospitales, por los presos, Señor, también de las cárceles. Te pedimos que derrames bendiciones, aunque no las merezcamos, Señor. Bendícenos, Padre Santo, con la luz del sol y con la vida todopoderoso. Te pedimos porque siempre tomes instrumentos de vida para que lleguemos a la mayor cantidad de personas posibles y la semilla del reino se multiplique 100 por 1. Te pedimos también, Madre Santa, en esta noche que nos acompañes, que ruegues por nosotros, por nuestro ministerio, porque nos protejas del maligno y sus ataques con tu manto poderoso, que ruegues por nosotros día y noche, por el municipio de Puerto Colombia, del cual tú eres patrona. Te pedimos también, San Miguel Arcángel, San Rafael y San Gabriel, que nos protejan, santos arcángeles, cúbranos con sus alas en este momento y protéjanos de toda actividad maligna. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 18 del libro de Josué. Los territorios de las otras tribus. Toda la comunidad israelita se reunió en Silo para establecer allí la tienda del encuentro con Dios. Ya para entonces la tierra había sido conquistada, aunque todavía quedaban 7 tribus israelitas a las que no se les había dado su parte. Entonces Josué les dijo a los israelitas: ¿qué esperan para tomar posesión de la tierra que les ha dado el Señor, el Dios de sus antepasados?
escojan 3 hombres de cada tribu para que yo los mande a recorrer toda la región y a que me traigan un informe del modo en que pueda repartirse. Estos hombres deberán dividir la región en 7 partes, dejando a Judá sus territorios al sur y a los descendientes de José sus territorios al norte. Después que hayan dividido la región en 7 partes, me traerán la descripción y yo echaré las suertes en presencia del Señor nuestro Dios. A los levitas no les tocará ninguna parte, pues lo que les toca a ellos es el sacerdocio del Señor. En cuanto a las tribus de Gad y de Rubén y la media tribu de Manasés, ya tienen sus posesiones en la región este del río Jordán, la cual les dio Moisés, el siervo del Señor. Los que iban a preparar la descripción de la región se dispusieron a salir, y Josué les ordenó: vayan por toda la región y divídanla, y vuelvan en cuanto terminen, para que yo la sortee aquí en Silo, delante del Señor. Aquellos hombres fueron y recorrieron toda la región, dividieron las ciudades en 7 grupos y lo pusieron todo por escrito. Después volvieron al campamento de Silo, donde estaba Josué. Entonces Josué repartió el territorio entre los israelitas allí en Silo, sorteándolo delante del Señor. El territorio de la tribu de Benjamín. Una vez hecho el sorteo, a los clanes de la tribu de Benjamín les tocaron tierras entre los territorios de Judá y los de José. La frontera de este territorio empezaba por el norte, en el río Jordán, y se extendía hacia el lado norte de Jericó. Continuaba por la región montañosa hacia el oeste y venía a salir al desierto de Bet-Aven. De allí seguía hacia Luz, es decir, Betel, por el lado sur, y bajaba hasta Atarot Adar, en el monte que está al sur de Bet-Orón, de abajo. Luego la frontera se volvía hacia el mar Mediterráneo por el costado sur del monte que está frente a Bet-Orón, hasta Kiriam Baal, llamada también Kiriat Jearim. Pertenece a la tribu de Judá. Esa era la frontera oeste. La frontera sur salía del extremo de Kiriat Jearim en dirección oeste hasta el manantial de Neftoa y bajaba hasta el extremo del monte que está frente al valle de Ben Hinón, al norte del valle de Refaim. Después bajaba al valle de Hinón, pasaba al sur de la cuesta de Jebush y seguía hasta el manantial de En Rogel. Luego se volvía hacia el norte y salía a En Semes, de donde seguía hasta Gelilot, que está frente a la cuesta de Adumim, y bajaba hasta la peña de Bohan Ben Rubén. Pasaba luego por el lado norte de la cuesta, frente al valle del Jordán, y bajaba hasta el Jordán. Pasaba al norte de Bet-Oglá, para terminar en la bahía norte del Mar Muerto, donde desemboca el río Jordán. Esta era la frontera sur. El río Jordán era la frontera del este. Estas eran las fronteras del territorio que se repartió entre los clanes de la tribu de Benjamín.
Las ciudades que les tocaron a los clanes de la tribu de Benjamín fueron, por una parte, Jericó, Bet-Oglá, Emek Kesis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofrá, Kefar Jamoní, Ofnib y Gebá, o sea, 12 ciudades con sus aldeas. Además, Gabaón, Ramá, Berot, Mispa, Kefirá, Mosa, Rekem, Irpel, Taralá, Selá, Elef, Jebush, es decir, Jerusalén, Gibeá y Kiriat, o sea, 14 ciudades con sus aldeas. Este es el territorio que les tocó a los clanes de la tribu de Benjamín. Palabra de Dios. El capítulo número 18 del libro de Josué trata o nos cuenta acerca de la distribución del territorio de la tierra prometida, además ya de los territorios asignados a las tribus de Judá, Efraín, Manasés, Gad, ¿verdad? Y Rubén. Y sin contar que la tribu de Leví no se le iba a dar territorio, sino ciertas ciudades, porque la herencia de la tribu de Leví iba a ser el sacerdocio al Señor. Bueno, quedaban entonces 7 tribus sin asignarle territorio. Y nos dice el capítulo 18 que ya la tierra estaba generalmente conquistada. Como pueblo, Israel como nación completa había hecho durante muchos años, desde que cruzó el Jordán hasta este momento, había hecho una campaña exitosa de conquista general de la tierra prometida. Ahora, a cada tribu le iba a tocar trabajar, esforzarse y conquistar por completo el territorio que el Dios le iba a asignar a cada tribu. Recordemos que el mecanismo de asignación que se escogió fue por suerte, pero ese por suerte era guiada por el Espíritu Santo, o sea, en medio de esa selección o de esa asignación había una voluntad divina, que si nosotros lo vemos en el plano espiritual, cada tribu y cada territorio asignado iba a tener un desempeño dentro del plan de Dios para Israel. Una cosa es lo que Dios piensa, una cosa es lo que Dios quiere, una cosa es lo que Dios nos asigna y otra cosa es lo que nosotros, bajo el libre albedrío, bajo la libertad, vamos a escoger. A estas alturas del capítulo 18, Josué se encuentra preocupado porque todavía 7 tribus no han reclamado, no han entrado y no han ejercido su dominio y la conquista total que Dios les había ordenado al pueblo de Israel por completo. Pero que cada tribu tenía que apropiarse de su territorio y sacar, limpiar su territorio de los pueblos cananeos que la habían dominado y que la habían ocupado durante más de 500 años. ¿Sí? Y los cuales, por voluntad de Dios, habían sido
expulsados, juzgados y mandados a exterminar por el gran deterioro moral de su sociedad, de su religión, de todo. ¿Sí? Ahora, estas tribus estaban en un proceso de negligencia. Estaban cómodos viviendo en los territorios ya conquistados y digamos que fértiles de Efraín y de Manasés. Estaban acomodados tal vez a una vida más nómada, no asentados y ya con el deber de administrar y de hacerse responsables de sus propios territorios administrativamente. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo el centro político y religioso de Israel se traslada de Gilgal, que fue el primer centro que se tuvo cuando se entró a la tierra prometida, y ahí se colocaron las 12 piedras que representaban a las 12 tribus que entraban a poseer la tierra prometida que Dios le había asignado a Abraham, a Isaac y a Jacob por medio de promesas en la antigüedad. Ahora el centro político y religioso iba a ser Silo, que se encontraba en el territorio de Efraín y que estaba prácticamente en el centro de la tierra prometida. Ahí Josué va a convocar al pueblo y les va a recriminar por qué no han hecho su trabajo, por qué no han entrado a conquistar por completo, a dominar y a hacerse cargo de su tierra. Ellos de pronto estaban asustados. Una cosa es que nosotros hagamos las cosas en grupo, ¿verdad? A veces en grupo algunos se tapan su flojera, su falta de disciplina o su falta de compromiso, porque dentro del grupo unos compensan a otros. Pero ahora, este examen que Dios estaba haciéndole a cada tribu, les tocaba de manera independiente. Y ya ahí venía entonces la falta de fe, la falta de valentía, la falta de compromiso con el mandato de Dios. Entonces vemos cómo Josué, una vez que les recrimina que hay 7 tribus todavía sin asignación de tierras, y los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés están desesperados porque ellos quieren volver a sus familias. Ellos dejaron a sus familias en el otro lado del Jordán para venir a conquistar la tierra prometida, pero estas 7 tribus están dormidas, están cómodas, están como que ya nos quedamos aquí y aquí de nadie nos mueve. Entonces Josué lo que hace es que después de llamarle la atención, les da la orden de que escojan 3 hombres por cada tribu, en representación de cada una de las tribus, para que no se diga después de que hubo preferencias, ¿verdad? O que la distribución fue injusta. Vayan y por escrito organicen, agrupen las ciudades, los territorios que todavía hacen falta por asignar, para que luego, volviendo a Silo, después que recorren todo ese territorio, los escogidos, ellos entregan un informe a Josué, y Josué asigna por suerte, que en este caso sería por voluntad divina, por dirección divina, por obra del Espíritu Santo, le asigna a cada tribu su territorio, ¿sí? Y les va a decir, bueno muchachos, ya tienen tierra, ahora sí, no tienen excusa para entrar y poseer la tierra de manera total. Esa es la orden. Cananeo que se ponga pesado, cananeo que me lo exterminas. Porque ellos fueron juzgados, fueron hallados impropios de la tierra. Yo, Dios, les ordeno que me los saquen, que me los
desocupen. No quiero que interfiera con ustedes, no quiero que sus mañas los contaminen a ustedes. Eso es la orden de Dios. ¿Qué viene haciendo Judá? Dejando vivir a los cananeos ahí. ¿Qué viene haciendo Manasés y Efraín? Dejando los cananeos vivir ahí. Ellos más adelante contaminarán a estas tribus y que las llevarán a la idolatría. Vemos así entonces cómo a la primera tribu que se le asigna territorio es a la tribu de Benjamín. Benjamín es una tribu guerrera, es una tribu de buenos peleadores. Se convierte en la tribu engranaje, ¿sí? Porque está en medio de las dos grandes, digamos, tribus que van a liderar a Israel, ¿sí? Efraín en el norte y Judá en el sur. Con el paso del tiempo, Benjamín se va a juntar mucho con Judá y al final va a quedarse adherida al reino de Judá o el reino del sur en los tiempos de la muerte de Salomón, cuando su hijo Roboam va a perder el reino, va a perder las 10 tribus por la forma como quiere gobernar y por la idolatría de Israel. Vemos entonces que este territorio tiene varias ciudades importantes, sobre todo la más importante, que dentro de 440 años en el futuro se va a convertir en la ciudad santa de Jerusalén, que en ese entonces se conoce como Jebush. También va a estar Betel, va a estar Jericó, va a estar Gabaón, recuerdan que es la ciudad de los Gabonitas, va a estar también Kiriam, entre otras ciudades, la famosa Betel que se conoce como la ciudad Luz. Y estos van a ser los territorios de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín es de donde va a salir el primer rey. El primer rey de Israel sale de la tribu de Benjamín, que es el rey Saúl, que es ungido por Samuel en Silo. Recordemos que Silo, que es la ciudad que se nos está refiriendo en este capítulo, es muy importante durante más de 400 años, porque ahí es donde va a estar el tabernáculo temporal, el móvil, y va a estar el arca de la alianza, va a haber guerra con los filisteos, etcétera, etcétera. Es la ciudad del sacerdote Elí, de sus hijos que profanan. Bueno, y va a ser también la ciudad donde el rey Saúl va a ser ungido por Samuel. Entonces, esa es la historia de el capítulo número 18 del libro de Josué. Para la gloria de Dios. Este capítulo nos llama la atención y nos llama la reflexión acerca de la negligencia espiritual, no solamente del pueblo de Israel, sino de nosotros los cristianos católicos. La gran mayoría de los católicos recibimos una bendición de parte de nuestros padres y padrinos el día de nuestro bautismo como infantes. No solamente recibimos la bendición más grande que puede recibir un ser humano, que es ser ungido para Cristo, para nuestro Señor Jesucristo, es ser parte de su iglesia santa, recibir el regalo y el don más hermoso que es el Espíritu Santo y recibir el perdón del pecado original, del pecado de Adán y Eva. Recibimos esos 4 dones en el bautismo cuando nuestros padres y padrinos nos bautizan desde pequeñitos. Pero también recibimos deberes, obligaciones, que con el transcurso del tiempo nuestros padres y padrinos deben forjar y deben guiar.
pero ni el uno, ni los unos, ni los otros. Ahí hay negligencia. También negligencia nuestra, porque aunque vamos creciendo en inteligencia y físicamente, muchos permanecemos como en el día de nuestro bautismo. Cero fe, cero trabajo apostólico, negligencia espiritual. Vamos a ver algunos ejemplos de cuando la negligencia espiritual se presenta y por qué es importante no ser negligente cuando Dios nos llama, cuando Dios nos pide que hagamos algo en su nombre. Vámonos en primera instancia al libro de Jonás, capítulo 1. Jonás 1, versículos del 1 al 17. Ahí vamos a ver claramente la negligencia, cómo la negligencia puede afectar definitivamente a muchas vidas, cómo nuestro trabajo, cómo el llamado de Dios puede favorecer, y nuestro trabajo, y nuestra vocación, y nuestra diligencia puede llevar a muchas personas a la salvación. Vámonos entonces a Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Dice: Jonás huye de Dios. El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró pasaje y se embarcó para ir allá. Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su Dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y allí se había quedado profundamente dormido. Entonces el capitán fue a donde estaba Jonás y le dijo: ¿qué haces tú ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. Entre tanto, los marineros se decían unos a otros: vamos a echar suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron pues suertes y Jonás resultó ser el culpable. Entonces le dijeron: dinos por qué nos ha venido esta desgracia. ¿Qué negocio te ha traído aquí? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué raza eres? Jonás les contestó: soy hebreo y rindo culto al Señor, el Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Jonás contó a los marineros que él estaba huyendo del Señor, y ellos, al oírlo y al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Pues echarme al mar, y el mar se calmará. Contestó Jonás: yo sé bien que soy el culpable de que esta tremenda tempestad se les haya venido encima. Los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercarse a tierra, pero no lo lograron, porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor,
no nos dejes morir por culpa de este hombre, y si es inocente, no nos hagas responsable de su muerte. Porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. Dicho esto, echaron a Jonás al mar, y el mar se calmó. Al verlo, los marineros sintieron una profunda reverencia por el Señor, y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Palabra de Dios. Jonás representa a esas 7 tribus de Israel que estaban reacias a obedecer la voluntad de Dios. Jonás era un profeta que fue enviado a la ciudad pagana de Nínive, no era Israel, para que les advirtiera que se arrepintieran de sus pecados, porque en 40 días Dios los iba a destruir. Primero, Jonás se decía a sí mismo: ¿yo por qué tengo que ir a los gentiles? ¿Por qué tengo que ayudar a los gentiles si yo soy profeta de Israel? Segundo, se decía: si son culpables, Señor, castígalos. ¿Por qué me vas a hacer ir allá tan lejos para que no me escuchen? Para que sigan haciendo lo que están haciendo y al final yo pierda mi tiempo, o si se arrepienten, tú los perdones. Miren la actitud. ¿Qué hizo? Trató de evadir a Dios. Pero con eso llevó una maldición a gente inocente, aparentemente inocente, que eran personas que eran idólatras. Miren cómo Dios de algo malo saca cosas buenas. Cómo estos hombres conocen al Dios de Israel por medio de la desobediencia de Jonás. Pero cuando Jonás reconoce su pecado, cuando Jonás identifica a su Dios y dice: este es el Dios verdadero, y estas personas ven que ese Dios existe, que actúa, que es real, entonces se convierten. Jonás, sin quererlo, ha evangelizado y ha ayudado a convertirse a unos idólatras y a unos paganos. Entre tanto, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás, y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. O sea, ese fue el momento de reflexión de Jonás. El momento en que Jonás está en silencio y se da cuenta que está obrando mal. ¿Qué hace entonces? Bueno, vámonos ahora a Jonás capítulo 3, Jonás 3, versículos del 1 al 10. Cuando el profeta, cuando el ministro, cuando el llamado hace lo que Dios le ordena, obedece. Vamos a ver. Dice: Nínive se arrepiente. El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha y fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar 3 días. Fíjense que el número 3 en Jonás es un referente. 3 días y 3 noches estuvo en el estómago de la ballena, del gran pez. En el capítulo 3 es que él obedece a Dios. Y Nínive duraba para recorrerla toda 3 días. Pero, dice aquí, Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día, diciendo a grandes voces: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios. Claro, reconocían a Jonás como un profeta de Israel. Por eso le creían, porque sabían de la fama de los profetas de Israel.
Jonás llevaba la fama del Dios de Israel le precedía. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales y se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo, o sea, se incomodó. Dejó su comodidad hasta el rey, todo el pueblo, toda la ciudad de Nínive, que vivía entregada a los placeres, que vivía cómoda, que vivía haciendo maldad, tanta maldad que ya había llegado a Dios, al ver la amenaza real, porque sale de la boca de un profeta del pueblo de Israel, del Dios de, viene el nombre del Dios de Israel, la cosa es seria. Hay que tomarla seriamente, porque este Dios de este pueblo ha hecho maravillas desde la antigüedad. Y cuando dice algo lo cumple. O no, pregúntenle al faraón de Egipto. Entonces vemos cómo esa fama le precede a Jonás y el pueblo, hasta el rey, abandonan su comodidad, su confort y se meten en el proceso de arrepentimiento y se incomodan. Se quitan las ropas lujosas y cómodas y se ponen ropas ásperas. Dejan la comodidad, dejan los lujos, dejan el come, el bebe y ayunan. Mira la importancia de Jonás. Aunque no quería, pero porque es enviado por Dios y porque le precede un nombre, una reputación, la gente le cree. Y la gente cambia de corazón. Miren la importancia del trabajo del misionero. El poder que tiene o que lleva el misionero. El misionero no tiene poder en sí. El poder es el que le ha puesto Dios al misionero o a la misionera para transformar, para llevar al arrepentimiento a aquellos a los que le lleva el mensaje de Dios. Jonás comienza con negligente, desobediente, despreocupado, comete pecado de omisión, pero posteriormente, ya después que dura estos 3 días en la boca del pez, lo que hace es que obedece a Dios. Todavía no cree en su misión. Él no cree en su misión. Él no quiere que Nínive se salve. Pero él obedece. ¿Ya? Él obedece. Y miren el poder de su mensaje. Y miren el trabajo, aún sin quererlo, solamente por ir y obedecer. Dice, que nadie tome ningún alimento, que tampoco se debe comer ni de beber al ganado y a los rebaños. Los animales también fueron del bulto. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de parecer y se calme su ira, y así no moriremos. Esta era la actitud que debían tomar los cananeos. Esta es la actitud que Dios esperó de los cananeos durante 500 años. Nunca la encontró. Iban de mal en peor. Les gustaba, les fascinaba la maldad. Se regocijaban en hacer el mal, en pecar. Ese es el pecado más grave. El pecado de Sodoma y de Gomorra. El pecado de todas estas ciudades cananeas. El pecado de Occidente, de estas nuevas generaciones que les fascina el pecado, que les encanta pecar. Es lo mismo. Nínive se da cuenta por Jonás, por la misión de Jonás, y se transforma. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Palabra de Dios.
Entonces, a veces uno dice, o sea, la Biblia no se contradice cuando dice que Dios no se arrepiente, pero también dice Dios se arrepintió. Depende de lo que sea, depende el contexto. Dios no se arrepiente de sus decisiones eternas. El plan de salvación, nuestro Señor Jesucristo, el infierno, el purgatorio, el cielo, el haber creado a todas sus criaturas, ¿verdad? Eso no se arrepiente de las decisiones para la salvación de la humanidad. Pero sí se puede arrepentir de destruir. ¿Cómo se arrepiente? Cuando ve que sus criaturas le piden perdón, se arrepienten, tienen un proceso de conversión. Vamos ahora a ver cómo el pueblo de Israel siguió siendo negligente. Cómo el pueblo de Israel siguió siendo negligente y cómo se destruyó. Cómo los misioneros pueden contaminarse. Vámonos a Jeremías capítulo 23, versículos del 9 al 40. Dice, mensaje acerca de los profetas. Mensaje acerca de los profetas. Estoy profundamente perturbado. Todo el cuerpo me tiembla. Parezco un borracho. Un hombre dominado por el vino, por causa del Señor y de sus palabras santas. El país está lleno de adúlteros, de gente que corre a hacer el mal, que usa su poder para cometer injusticias. Por eso el Señor maldijo la tierra, y la tierra se secó, y los pastos del desierto se quemaron. El Señor afirma, hasta los profetas y los sacerdotes son impíos. En mi propio templo los he encontrado haciendo el mal. Por eso su camino será oscuro y resbaladizo. Yo haré que los empujen y caigan, cuando ajuste cuentas con ellos. Traeré sobre ellos la desgracia. Yo el Señor lo afirmo. Un mal sacerdote, un mal obispo, un mal papa, un mal formador, un mal misionero va a tener que rendirle cuentas a Dios, no a nosotros. Por eso nosotros no tenemos necesidad de refundar la iglesia 70,000 veces. Cada vez que algún sacerdote o algún obispo comete algún error humano. Yo he visto a los profetas de Samaria hacer cosas que me ofenden. Han profetizado en nombre de Baal y han hecho que mi pueblo Israel se extravíe. Yo he visto a los profetas de Jerusalén hacer cosas horribles. Cometen adulterios y fraudes. Animan de tal modo a los malvados que nadie se aparte de su maldad. ¿Sí? Esos falsos profetas, falsos pastores y pastoras que enseñan doctrinas diabólicas. Ellos y los habitantes de la ciudad son para mí como Sodoma y Gomorra. Por eso yo, el Señor Todopoderoso, digo por esto contra los profetas: voy a darles de comer algo muy amargo, voy a darles de beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén se ha extendido la maldad a todo el país. De la calidad de los profetas, de los sacerdotes, de los misioneros, vive la salud espiritual del pueblo, de la iglesia. Muy importante eso. El Señor Todopoderoso dice: israelitas, no hagan caso a lo que les dicen los profetas. Lo que dicen no son más que mentiras, cosas que ellos mismos inventan. El Señor me dijo, el Señor me mostró en una visión. Dios me llevó al cielo y me mostró el arca de la alianza y me mostró las tablas de la ley y que brillaba el cuarto mandamiento.
el Señor me mostró unas tablas de oro que solamente yo vi. Lo que dicen no son más que mentiras, cosas que ellos mismos inventan, que yo no les he comunicado. A los que desprecian mi palabra les dicen, todo les saldrá bien. Todo. Si tú pagas el diezmo, entrarás al cielo perfectamente. Y a los que siguen tercamente las inclinaciones de su corazón, les dicen, no les vendrá ningún mal. Esos que ahora dicen que la iglesia tiene que aceptar a sacerdotisas, que sacerdotes homosexuales abiertamente, siendo ministros, siendo pastores, que no les va a pasar nada, que sigan viviendo su vida sexual como ellos quieran, como ellos se sientan, ¿sí? Porque todo está bien. Después que se haga con amor, todo está bien. No, señor. Ok, palabra de Dios. Jeremías era del 9 al 17. Vamos ahora a ver qué nos dice el Señor acerca de del corazón del misionero. Vámonos a Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23. Yo voy a decir los diferentes tipos de corazón del católico, los diferentes tipos de católicos que hay en la iglesia. La parábola del sembrador. Entonces, Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23. Jesús explica la parábola del sembrador. Escuchen, pues, lo que quiere decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Y el maligno de muchas maneras, con ateísmo, con secularidad, con sectas de diferentes nombres y denominaciones, le quita la semilla de mostaza que recibiste cuando tú fuiste bautizado de niño, te la roba, porque no escuchaste el mensaje del Señor y no lo entendiste, ¿sí? La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Son los que siguen, son los que tienen una enfermedad, son los que están pasando por una necesidad, van a la iglesia, van a un retiro, van a una parroquia porque el sacerdote sana, porque el sacerdote habla bonito, pero el día que el sacerdote se va, ellos se pierden. El día que el sacerdote comete una equivocación, ellos se salen de la iglesia católica, se cambian de religión, porque ponen su mirada no en Cristo, no en el mensaje, no en el sembrador, ponen su mirada en el cura, ponen su mirada en el coordinador del grupo, ponen su mirada en los amigos del grupo. Vasto error, vasto error. ¿Por qué? Porque como no tienen raíz, o sea, no se han cimentado en Cristo, cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan, se caen, se abren, se pierden de la parroquia. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado, y el amor por las riquezas los engañan. Todo esto ahoga el mensaje y no los deja dar frutos en ellos. Son gente que va a misa, son gente que escucha el mensaje, son gente que Cristo los está llamando a ser misioneros, pero como tienen negocios, como tienen trabajo, como están enamorados, las cosas de este mundo los agobia y no deja que ellos le digan al Señor,
heme aquí, aquí estoy para hacer tu voluntad. Mándame a Nínive. No están, no les prestan. ¿Por qué? Porque tienen sus ojos puestos en las cosas terrenales y no son capaces de ver las cosas celestiales a las cuales todo católico ha sido llamado. Ok, dice, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por la riqueza los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no los deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo Jonás, sin querer, con rabia, con ira, pero haciendo la voluntad de Dios, dio una ciudad completa de frutos. El fruto de Jonás fue toda la ciudad de Nínive con sus 130,000 habitantes y animales. Eso es lo que nosotros no alcanzamos a vislumbrar, que muchas veces con nuestro mensaje, con nuestra vida, con nuestro ministerio, con nuestra misión, nosotros estamos ayudando. Nosotros no salvamos. Cristo salva. Cristo es el que salva. Yo no. Pero yo puedo llevar a esa persona, acercar a esa persona a Cristo. Puedo ayudarla a arar ese terreno para que la semilla del reino fecunde, que dé raíz y dé fruto 100 por 1. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué nos dice segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Dice, Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Eso lo recibes tú cuando te bautiza tu papá y tus padrinos, tus papás y tus padrinos. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios. Ya no es un terreno en la tierra prometida, ya es estar con Dios, compartir la naturaleza de Cristo, que es Dios, y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse, en añadir a su fe la buena conducta. ¿Qué hacían estas 7 tribus? Estaban amañados, no se esforzaban, no querían añadir la obediencia a su fe. A la buena conducta, el entendimiento. Al entendimiento, el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. A la paciencia, la devoción, que es muy diferente al fanatismo. A la devoción, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, como Dios llamó y escogió a Jonás, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. De ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Palabra de Dios. Para terminar, vamos a ver qué le dice el Señor
a nuestra iglesia en nuestros tiempos. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 14 al 22, y que cada quien saque sus propias conclusiones. Dice, el mensaje a la Odisea. Escribe también al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de todo lo que Dios creó. Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué fuerte. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. Y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas realmente rico, y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos, Eucaristía, comunión. A los que salgan vencedores les daré un lugar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Miren el premio es enorme, el premio es grandísimo, un premio el más gordo. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. El católico, el católico por lo general es tibio, ni es frío ni caliente, no se compromete, le da igual las cosas. Si va a misa va por obligación, por deber, y no sabe por dónde va tabla. Va mal vestido y mal vestida, no reverencia a Cristo Eucaristía, no hace misión y vive de espaldas a la riqueza de Cristo, y por eso vive miserable, pobre, desnudo, aunque tenga mucha riqueza material, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.